Bienvenidos mis amigos y mis hermanos y colegas de la carrera de medicina. Bienvenidos a este su canal Consultor Clínico con el tema de absceso perirectal. Anteriormente estuvimos hablando de lo que era el absceso pélvico. Te daré dejando el link en la descripción para que vayas a verlo por si no lo has visto. Está además en decirte que si quieres profundizar un poco más acerca de estos temas, consultes con tus textos guías de medicina. Sin más que decirte, podemos continuar. Como pregunta te tengo: ¿quién es el padre de la anatomía moderna? ¿Hipócrates, Andrés Vesalius, Herófilo y Erasistrato, Marcelo Mappilli? Deja tu respuesta en los comentarios antes de que la respuesta aparezca. La respuesta estará apareciendo en el transcurso del video. Como concepto tenemos que un absceso perirectal es un proceso inflamatorio localizado que se puede asociar a infección de partes blandas y de las glándulas rectales por su localización anatómica. Los abscesos perirectales, o también llamados perianales, pueden ser tanto simples como complejos, produciendo la supuración. Las afecciones de estos espacios pueden clasificarse como perianales o perirectales cuando afectan a estos cuatro espacios anatómicos, como son espacio isquiorectal, espacio interesfinteriano, perianal y de los supraelevadores. A continuación estaremos viendo una imagen de la localización de estos cuatro espacios. Como vemos aquí, pues vemos donde más común se encuentran los abscesos perirectales. Como tenemos el acceso de los supraelevadores, el absceso interesfinteriano que se encuentra entre los esfínteres interno y externo, al absceso isquiorectal y el absceso perianal, que es el más superficial. Este absceso también es llamado absceso subcutáneo. Es de epidemiología y demografía, pues incidentemente frecuente, predomina igualmente en mujeres como en hombres y se puede dar en todas las edades. Su incidencia máxima no es estacional, es frecuente sin dependencia de ningún designio, y genéticamente no se conoce ninguna parte genética que influye pues en el padecimiento de este absceso. Entre esos signos y sus síntomas tenemos dolor perirectal o dolor anal localizado, con frecuencia empeora al moverse o al hacer fuerza. Eritema y celulitis perirectal, masa perirectal a la inspección y palpación, fiebre y signo de sepsis con los abscesos profundos y retención urinaria. Esta retención urinaria se da por la inflamación en el periné, lo que hace es obstruir la salida de la orina. En su etiología, pues las bacterias anaerobias y aerobias son polimicrobianas y van infectando a cada uno de los espacios anatómicos ya antes mencionados, con frecuencia asociada a traumatismo localizado. Microbiológicamente hablando, la mayor parte de las bacterias son polimicrobianas y mixtas entéricas y de la flora de la piel. Las bacterias anaerobias que más se encuentran cuando hacemos un cultivo son Bacteroides frágiles, Pectostreptococcus, Prebotella, Fusobacterium, Porphyromonas, Clostridium. Y las bacterias aerobias predominantes que encontramos son Staphylococcus aureus, Streptococcus y Escherichia coli. Como diagnóstico, muchos pacientes tienen un trastorno predisponente de base como tumor maligno o leucemia, deficiencia inmunitaria, diabetes mellitus y cirugía reciente. Y también aquellos pacientes que son tratados con esteroides que disminuye el sistema inmunológico o lo deprime también. Como diagnóstico diferencial hay que diferenciar un absceso perirectal de una enterocolitis neutropénica, la enfermedad de Crohn, seno pilonidal, hidradenitis supurativa, tuberculosis o actinomicosis, o también la famosa llamada enfermedad de Chagas, lesiones cancerosas, fístula anal crónica, fístula rectovaginal, proctitis y a menudo asociados con ETS como sífilis, gonocosia, clamidia, chancroides, candiloma acuminado, y también aquellas enfermedades asociadas al VIH y SIDA, como el sarcoma y Kaposi, linfoma y citomegalovirus. Ok, ahora vamos a responder a la pregunta que estaba al principio. ¿Quién es el padre de la anatomía moderna? Andreas Vesalius.
Ahora vamos a dar un poquito de referencia de lo que es su vida. Andrea Vesalius nació el 31 de diciembre de 1514 en Bruselas, actualmente conocida como Bélgica. Estudió medicina en la Universidad de Lovaina, París y Papúa. Su doctorado fue de magna cum laude, o sea, una condecoración de alto nivel de ese momento. Se graduó el 5 de diciembre de 1537. El 6 de diciembre fue nombrado en el mismo lugar como explicator cirurgiae, o sea, una condecoración que él mismo pues enseñaba lo que era anatomía y cirugía. Él mismo hacía sus demostraciones disecando cuerpos, que para esa fecha pues era prohibido que cualquier persona hiciera disecciones. El único que podía hacer disecciones para la fecha era un cirujano. Él mismo publicó un escrito llamado Humani Corporis Fabrica, un primer tratado de anatomía que explicaba todas las partes anatómicas que él mismo disecaba, y por su claridad para explicar fue el libro más influyente de la materia de anatomía. Por tal razón se le considera el fundador de la anatomía moderna. La valoración. La exploración rectal y perirectal y perianal se debe hacer para descartar procesos necrosantes y crepitaciones que sugieran una afectación de tejidos profundos. Hay que hacer un cultivo local de anaerobios y aerobios. Hacer hemocultivos sin tóxicos o febriles o inmunodeprimidos, y posiblemente habrá de realizar una sigmoidoscopía. Como tratamiento tenemos a la incisión y drenaje del absceso, debridamiento del tejido necrosado, descartar la necesidad de una filectomía, cuidado local de la herida por relleno, baños de asiento y hacer tratamiento antibiótico dirigido a cubrir la flora entérica y cutánea mixta. Aquí en este cuadro les puse pues que existen dos tipos de tratamiento, uno en el paciente ambulatorio que se le tiene que dar un tratamiento oral y el otro un paciente hospitalizado que se le da un tratamiento intravenoso. En el ambulatorio se le puede dar amoxicilina más ácido clavulánico, ciprofloxacino más metronidazol o clindamicina, y en los pacientes hospitalizados e intravenosos se les puede dar ampicilina, surbactam o cefotectam, piperacilina, tazobactam e imipenem. Muchas gracias por ver el video. El próximo video será absceso pulmonar. Muchas gracias por ver el video. Dale like, suscríbete si no lo has hecho.